Rayo inhaló profundamente, dejando que el aire frío de la noche llenara sus pulmones, mientras la bruma espesa del otoño se levantaba desde el río. Miró el destartalado edificio frente a él, una antigua escuela secundaria que hacía tiempo había dejado de recibir estudiantes. Los cristales rotos y las puertas oxidadas parecían como cicatrices de un gigante caído. Nadie sabía exactamente por qué la escuela había cerrado de repente años atrás, solo que los rumores sobre lo que sucedió en su último día de clase aún circulaban en el pequeño pueblo de Nishitama. El viento huyó a través de las ramas de los árboles cercanos, como si el bosque mismo estuviera tratando de advertirle. Pero Rayo, junto con sus 3 amigos, Taro, Sato y Ayumi, no prestaron atención a los murmullos del viento. Habían venido a este lugar desolado por una razón, escuchar la historia prohibida. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó Ayumi, susurrando con una voz que apenas era audible sobre el sonido del viento. La preocupación teñía su tono, pero Rayo sabía que no era la única que sentía la creciente incomodidad que parecía envolverlos. Vamos, Ayumi, respondió Taro con una risa nerviosa, es solo una historia. Un cuento para asustar a los niños. No seas tan gallina. Rayo hizo una mueca ante la broma de Taro, aunque su propio estómago estaba tenso como un nudo. Había algo sobre la leyenda de Gozu que le incomodaba más que las historias de fantasmas que normalmente contaban entre ellos. Este relato, según decían, era diferente. Era algo que no debería ser dicho, algo que no debería ser escuchado. Pero esa prohibición solo había hecho que Rayo quisiera escucharla más. El grupo de amigos se adentró en la escuela abandonada, utilizando linternas para abrirse paso por el oscuro corredor. Los pasos de Rayo resonaban en el suelo de madera, que crujía y gemía como si la estructura misma se resistiera a su presencia. Avanzaron en silencio, guiados por la luz vacilante de las linternas, hasta llegar a un aula en el 2º piso. Las sillas y escritorios estaban dispuestos en filas caóticas, como si los estudiantes hubieran abandonado el aula apresuradamente. La pizarra, cubierta de polvo, aún tenía un residuo borroso de tiza blanca, palabras ilegibles que parecían murmurar desde un pasado olvidado. Rayo se aclaró la garganta y se sentó en uno de los escritorios, mientras sus amigos hacían lo mismo a su alrededor. Sacó un libro viejo y raído de su mochila, un libro que había encontrado en una tienda de antigüedades del pueblo. El vendedor, un hombre anciano con ojos cansados y voz temblorosa, se lo había entregado con una advertencia: no lo leas en voz alta. Y, por lo que más quieras, no lo leas completo. Rayo no había hecho caso a la advertencia. ¿Quién lo haría? ¿Qué podía pasar realmente? Ahora, en medio de la oscura y desolada aula, abrió el libro y comenzó a leer. Una vez, en un pequeño pueblo escondido en las montañas, había una historia que nunca debía ser contada, comenzó Rayo, su voz temblando ligeramente mientras leía. A medida que las palabras se deslizaban de sus labios, la atmósfera en la habitación cambió. La temperatura pareció bajar varios grados, y la bruma comenzó a filtrarse a través de las grietas en las ventanas rotas, llenando el aula. Ayumi se estremeció, y Sato, que hasta entonces había estado tranquilo, comenzó a morderse las uñas, una costumbre nerviosa que había dejado atrás años antes. «Alguien más lo siente», murmuró Taro, mirando a su alrededor. Pero Rayo continuó leyendo, cada palabra que pronunciaba parecía atraerlos más profundamente en la historia. Se decía que quien escuchara el relato completo de Gozu sería perseguido por un destino peor que la muerte. Gozu, la cabeza de vaca, se alimenta del miedo de aquellos que lo invocan, arrastrándolos hacia un abismo del que no pueden escapar. De repente, Rayo se detuvo. Sintió como si una mano invisible le apretara la garganta, robándole el aliento. El aire en el aula se volvió denso, cargado de una energía oscura y opresiva. ¿Rayo? ¿Qué pasa?, preguntó Ayumi, acercándose a él. Rayo no pudo responder. Su mirada estaba fija en el libro, pero sus ojos no podían enfocar las palabras. Una sensación de pánico comenzó a envolverlo, un terror primitivo que surgía desde lo más profundo de su ser. Entonces, antes de que pudiera hacer o decir algo, el libro cayó de sus manos, y la bruma que había estado flotando en la habitación se arremolinó y se intensificó, formando una figura grotesca en el centro del aula. El sonido de un relincho resonó en la sala, pero no era el relincho de un caballo. Era un sonido distorsionado, antinatural,
como si un ser ajeno a este mundo intentara imitarlo. De la neblina emergió una cabeza masiva, grotesca y deformada. No había duda, era la cabeza de un toro, pero con rasgos humanos retorcidos en una expresión de eterno sufrimiento. Era Gozu. Ayumi gritó y retrocedió, tropezando con una de las sillas y cayendo al suelo. Taro intentó correr hacia la puerta, pero se detuvo en seco cuando la bruma a su alrededor comenzó a solidificarse, formando barreras impenetrables que sellaban todas las salidas. El pánico se apoderó de ellos, pero ninguno podía moverse. Estaban paralizados por el miedo, sus cuerpos congelados en el tiempo, como si una fuerza invisible los hubiera atrapado. La figura de Gozu se materializó por completo frente a ellos, una monstruosa amalgama de bestia y humano. Su piel era gris y agrietada, como la corteza de un árbol muerto, y sus ojos, profundamente hundidos en su cráneo, brillaban con un odio antiguo e insondable. Cuando abrió la boca para hablar, su voz no era más que un susurro, pero llenó el aula con un eco que resonaba en lo más profundo de sus almas. «Habéis despertado algo que no debía ser despertado», dijo Gozu, su voz arrastrándose como un veneno por sus oídos. «Vuestra imprudencia será castigada». Rayo intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Quiso cerrar los ojos, pero no pudo apartar la mirada de aquella figura espantosa. Sintió un dolor agudo en su cabeza, como si su cerebro estuviera siendo perforado por una aguja ardiente. La voz de Gozu, que parecía estar susurrando directamente dentro de su mente, era insoportable. Aquellos que escuchan mi historia no tienen escapatoria. Sus destinos están sellados. Yo los devoraré uno por uno, pero no antes de que conozcan el verdadero terror. Con esas palabras, la figura de Gozu se desvaneció en la bruma, dejando atrás un silencio sepulcral. Las barreras que bloqueaban las salidas también se disolvieron, y los cuatro amigos se encontraron nuevamente en la lúgubre aula. Pero el alivio que sintieron fue momentáneo. La presencia de Gozu se había ido, pero algo más había quedado en su lugar, algo oscuro y malvado que se aferraba a ellos. Taro fue el primero en moverse. Con la respiración entrecortada, se levantó y se dirigió hacia la puerta sin decir una palabra. Sato lo siguió, su rostro pálido como la cera. Rayo recogió el libro caído, su mente aún tratando de procesar lo que había sucedido. «No debimos haber venido aquí», murmuró Ayumi mientras se ponía de pie, temblando. Rayo no respondió. Sabía que Ayumi tenía razón, pero era demasiado tarde para arrepentirse. Habían cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un infierno para Rayo y sus amigos. A medida que intentaban volver a su vida cotidiana, se dieron cuenta de que algo los estaba acechando. Pequeñas cosas comenzaron a suceder, al principio imperceptibles, pero cada vez más siniestras. Rayo comenzó a escuchar susurros en la oscuridad, voces que lo llamaban por su nombre cuando estaba solo en su habitación. Al principio, pensó que eran su imaginación, producto de la historia que había leído, pero pronto se dio cuenta de que era mucho más que eso. Las sombras en su casa parecían moverse por voluntad propia, alargándose y retorciéndose en formas que no eran posibles. Una noche, despertó para encontrar una figura alta y encorvada a los pies de su cama, una sombra grotesca con la forma de Gozu. El corazón de Rayo se detuvo por un momento y su cuerpo quedó paralizado por el miedo. La criatura se inclinó lentamente, su rostro bovino acercándose hasta que Rayo pudo sentir el hedor putrefacto que emanaba de su boca. Entonces, en un susurro que parecía provenir de las profundidades del abismo, Gozu habló. «Estás marcado, Rayo. No puedes huir». De un salto, Rayo se despertó completamente, empapado en sudor. La figura ya no estaba, pero la sensación de su presencia persistía en la habitación, impregnando el aire con un miedo asfixiante. Se quedó sentado en la oscuridad, temblando y sin atreverse a volver a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, Rayo decidió que tenía que hablar con los demás. No podían seguir así. Se sentía como si algo terrible estuviera a punto de suceder, y tenían que detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llamó a Taro, no hubo respuesta. Después de varios intentos, decidió ir a su casa. Al llegar, la madre de Taro lo recibió con una mirada sombría. «¿Taro no te ha contado?», preguntó ella, con la voz temblorosa.
No ha salido de su habitación en 2 días. No come, no duerme, solo se sienta en la esquina, murmurando cosas incomprensibles. El estómago de Rayo se revolvió. Subió corriendo las escaleras hasta la habitación de Taro, y lo que encontró allí le heló la sangre. Taro estaba sentado en el suelo, con las rodillas contra el pecho, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Sus ojos estaban completamente abiertos, inyectados en sangre, y en su boca se formaban palabras que no tenían sentido, como un canto oscuro y repetitivo. En su piel había marcas de arañazos, como si hubiera intentado arrancarse la piel de la cara. Y entonces Rayo lo escuchó, entre los murmullos incoherentes, un nombre repetido una y otra vez, Gozu. Rayo retrocedió horrorizado. No sabía qué hacer, cómo ayudar a su amigo. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche, Sato desapareció. No dejó ninguna nota, ninguna pista de a dónde podría haber ido. Simplemente se desvaneció. La policía buscó por todo el pueblo y más allá, pero no encontraron rastro alguno. Su familia, devastada, temía lo peor. Ayumi fue la siguiente en ser alcanzada por la maldición. Durante un paseo por el bosque, al borde de la locura por las visiones y voces que la atormentaban, Ayumi fue encontrada inconsciente junto a un río. Cuando la llevaron al hospital, se encontraba en estado de shock, incapaz de comunicarse. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, como si hubiera visto algo tan horripilante que su mente se había roto. Rayo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Gozu viniera por él. Desesperado, Rayo volvió a la escuela abandonada, el lugar donde todo había comenzado. Llevaba consigo el libro maldito, decidido a hacer algo, lo que fuera, para acabar con el horror que había desatado. La escuela estaba aún más silenciosa que antes, como si esperara su llegada. Se dirigió directamente al aula donde habían leído la historia. El ambiente era pesado, y la oscuridad parecía envolverlo, como si el edificio estuviera vivo, respirando alrededor de él. Rayo encendió la linterna y colocó el libro sobre el escritorio donde lo había dejado caer aquella noche. Sus manos temblaban mientras lo abría, buscando respuestas entre las páginas amarillentas. De repente, el libro se abrió solo, sus páginas pasando rápidamente por una fuerza invisible hasta detenerse en una página en blanco. Rayo miró, confuso, hasta que las palabras comenzaron a aparecer, como si fueran escritas por una mano fantasmal. El sacrificio es la única forma. La historia debe ser completada. Rayo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sacrificio? ¿Qué significaba eso? Entonces, lo entendió. Para detener a Gozu, alguien debía sacrificarse, terminar la historia de una vez por todas. Decidido, Rayo comenzó a leer las palabras que se formaban en la página, su voz temblorosa al principio, pero luego, más firme. Cada palabra que leía hacía que la oscuridad a su alrededor se intensificara, y la temperatura en la sala cayó en picada. El aire se volvió irrespirable, y la figura de Gozu comenzó a materializarse una vez más, emergiendo de las sombras. Quien se atreva a desafiarme, pagará con su alma, murmuró Gozu, acercándose lentamente a Rayo. Rayo sintió el terror clavarse en su corazón, pero siguió leyendo, su voz elevándose por encima del rugido del viento que se había levantado en la habitación. Gozu estaba ahora frente a él, su aliento helado envolviéndolo. Que esta historia acabe aquí, gritó Rayo, sus palabras resonando en la oscuridad. Con mi sacrificio. En ese momento, una luz cegadora estalló en la sala, y el rugido del viento se detuvo de golpe. Rayo sintió una mano fría agarrar su pecho, y el dolor fue inmediato y abrumador, como si su corazón fuera arrancado. La figura de Gozu lo miró directamente a los ojos, y por un instante, Rayo vio más allá de la máscara bovina. Lo que vio fue un abismo infinito de sufrimiento y desesperación. Entonces, todo se volvió negro. El cuerpo de Rayo fue encontrado días después en la escuela, sin vida y sin rastro alguno de lo que había pasado. En sus manos apretadas, aún sostenía el libro, ahora completamente en blanco. El pueblo de Nishitama intentó seguir adelante, pero las desapariciones y muertes que siguieron dejaron una marca imborrable. La escuela fue demolida poco después, como si al destruirla pudieran enterrar también la historia de Gozu, pero las leyendas no mueren fácilmente. Años más tarde, en un pueblo distante, un niño encontró un libro viejo y polvoriento en una tienda de antigüedades. Fascinado por su apariencia, lo llevó a casa.
Aquella noche, comenzó a leerlo en voz alta, sin saber que al hacerlo, estaba despertando algo que nunca debió ser perturbado, y así, la historia continuó, incompleta, esperando a la próxima víctima que se atreviera a terminarla, porque Gozu nunca se sacia. Y siempre está esperando. Cuando Yumi despertó aquella noche, lo hizo con un sobresalto que la dejó jadeando y sudorosa. Su cuerpo estaba rígido, el corazón desbocado, y por un momento no supo por qué. Todo estaba oscuro en su apartamento de un solo dormitorio, y el sonido habitual del tráfico de Tokio ya se había apagado en las primeras horas de la madrugada. Su reloj digital parpadeaba en números rojos. 3:33 am, fue entonces cuando lo escuchó. El sonido atravesó las paredes como una navaja de hielo, el llanto distante y desgarrador de un bebé. Un grito interminable y persistente que parecía originarse desde las profundidades de la tierra misma. No era el primer sonido que esperaba escuchar en su edificio, de hecho, no era un sonido que quisiera escuchar en absoluto. No había bebés en su complejo de apartamentos. Se sentó en la cama, las sábanas arrugadas a su alrededor, y trató de enfocarse. El llanto era constante, un gemido de angustia que parecía rodearla, como si el lamento viniera de todas partes a la vez. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, cesó. El silencio que siguió fue aún más aterrador, como si algo acechara justo más allá del umbral de su percepción. Yumi dejó escapar un suspiro entrecortado y se pasó la mano por el rostro. Tal vez había sido un sueño. Un mal sueño. Pero algo en su interior, una voz que no pudo silenciar, le dijo que no lo era. Lentamente, se levantó de la cama y se dirigió hacia la pequeña ventana de su dormitorio. Corrió la cortina con manos temblorosas y miró hacia el patio central de su complejo de apartamentos. La luz de la luna llenaba el espacio vacío, proyectando sombras alargadas y retorcidas en las paredes. No había señales de vida, ni rastro de movimiento. Estaba sola, pero el eco del llanto aún resonaba en sus oídos. Yumi intentó continuar con su vida cotidiana después de aquella noche, aunque la sensación de inquietud no la abandonaba. En su trabajo, la rutina de la oficina era un bálsamo temporal para su ansiedad, pero el recuerdo de ese grito nocturno seguía asomándose en su mente como una sombra persistente. Y cada noche, cuando se acostaba, se quedaba despierta, esperando en la oscuridad a que el sonido regresara. No pasó mucho tiempo antes de que sus compañeros de trabajo comenzaran a notar el cambio en ella. Su piel, antes luminosa, estaba pálida y cetrina, y sus ojos, hundidos por la falta de sueño, se movían nerviosamente de un lado a otro, como si esperaran que algo saltara de las sombras. Incluso su mejor amiga, Akiko, comenzó a preocuparse. «Yumi, ¿estás bien?», le preguntó Akiko un día en la cafetería, su voz suave pero llena de preocupación. «Pareces diferente». Yumi intentó sonreír, pero el gesto se sentía forzado. «Estoy bien. Solo he estado ocupada. No he dormido bien». Akiko no parecía convencida. «Si necesitas hablar, ya sabes que estoy aquí, ¿verdad?». Yumi asintió, pero no dijo nada más. ¿Cómo podría explicar algo que ni siquiera ella entendía? Pero esa noche, mientras intentaba descansar, el llanto regresó. Esta vez, fue más fuerte, más cercano, como si la criatura detrás de ese sonido estuviera justo fuera de su puerta. Yumi se levantó, con el corazón en la garganta, y se dirigió hacia la entrada de su apartamento. Allí, en el pasillo oscuro y estrecho, se quedó paralizada. El sonido no venía de fuera. Era interior. Una vibración que sentía en los huesos, que zumbaba en su cráneo como si estuviera dentro de su cabeza. Con el valor que solo se encuentra en medio del terror, Yumi abrió la puerta principal. El pasillo estaba desierto, iluminado débilmente por las luces de emergencia que parpadeaban de vez en cuando. Pero allí, en el suelo, justo frente a su puerta, había algo que no podía ignorar. Una pequeña prenda de bebé, un kimono blanco minúsculo, estaba doblado cuidadosamente sobre la alfombra. Y sobre él, una mancha de sangre fresca. Yumi retrocedió, su cuerpo temblando incontrolablemente. El llanto cesó de nuevo, dejándola en un silencio mortal. Desesperada por respuestas, Yumi comenzó a investigar lo que pudiera estar sucediendo. En la era digital,
Cualquier cosa podía encontrarse en Internet, desde teorías absurdas hasta verdades ocultas. Sin embargo, lo que descubrió la llenó de un terror profundo, un miedo que iba más allá de lo racional. Leyó acerca de la Ubume, un espíritu femenino en la mitología japonesa. Según las leyendas, una Ubume era el fantasma de una mujer que murió durante el parto o poco después, y que, incapaz de abandonar este mundo, permanecía atrapada, buscando a su hijo perdido. Estos espíritus vagaban por la noche, a menudo llevando un bebé muerto o agonizante, y se decía que su llanto podía enloquecer a quienes lo escuchaban. El relato hizo que la piel de Yumi se erizara. Recordó el llanto, ese sonido de angustia pura, y el pequeño kimono manchado de sangre. Algo la había marcado, había atraído su atención, y ahora no había forma de escapar. En su desesperación, Yumi decidió acudir a un templo cercano, esperando que algún monje pudiera ayudarla. Encontró a un hombre anciano, de rostro severo pero amable, quien la escuchó con atención mientras le contaba todo lo que había sucedido. Él asintió lentamente, como si comprendiera, y luego, en un tono sombrío, le explicó lo que ya temía. Estás marcada por una Ubume. Este espíritu te ha elegido, y su dolor no encontrará descanso hasta que la maldición sea levantada. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Yumi, la desesperación en su voz. El monje le entregó una pequeña estatuilla de His, el protector de los niños y viajeros en la tradición budista japonesa. Lleva esto contigo en todo momento. Te ofrecerá cierta protección. Pero lo más importante es que debes encontrar la forma de liberar el alma del niño que la Ubume busca. Hasta entonces, su tormento continuará, y el tuyo también. Yumi aceptó la estatuilla con manos temblorosas, sintiendo que era su última esperanza. El monje le advirtió que no intentara confrontar al espíritu directamente, tales enfrentamientos casi siempre terminaban en locura o muerte. Pero Yumi sabía que no tenía otra opción. Necesitaba encontrar la manera de apaciguar a la Ubume antes de que fuera demasiado tarde. Los días se convirtieron en un borrón de terror y agotamiento. Yumi llevaba la estatuilla de His como si su vida dependiera de ello, pero las cosas solo empeoraron. El llanto regresaba cada noche, más fuerte y desesperado, y comenzaba a escuchar susurros, voces indistintas que parecían provenir de las paredes mismas. Las luces en su apartamento parpadeaban constantemente, y las sombras en los rincones oscuros parecían cobrar vida, acechándola con formas imposibles. El agotamiento se apoderó de ella. Dejó de comer, dejó de dormir más de unos minutos a la vez, y su mente comenzó a desmoronarse bajo la presión. El trabajo, la vida social, todo se desintegró, reduciéndose a un único propósito: sobrevivir a la noche. Un día, al borde del colapso, Yumi fue a visitar a Akiko, su única amiga que aún no la había abandonado por completo. Akiko, preocupada por su apariencia demacrada y su comportamiento errático, la invitó a quedarse en su casa por unos días. Yumi aceptó, con la esperanza de que estar lejos de su apartamento pudiera darle algo de paz. Esa noche, mientras yacía en el sofá de la sala de estar de Akiko, con la estatuilla de His apretada en sus manos, el llanto regresó. Esta vez, no fue desde la distancia. Era tan fuerte, tan agudo, que Yumi sintió que su cabeza iba a estallar. La presión era insoportable, y la voz en su mente gritaba por liberación. Yumi se levantó, tambaleándose, y siguió el sonido como una sonámbula. La estatuilla cayó de sus manos sin que lo notara. Abrió la puerta de la calle y salió, descalza, en medio de la noche fría y silenciosa de Tokio. Caminó sin rumbo, guiada únicamente por el llanto, sus pies golpeando el asfalto mientras se dirigía hacia un lugar que no reconocía conscientemente. Pero había algo en ella, un impulso que la empujaba hacia adelante, una urgencia de acabar con todo, de encontrar un camino sin rumbo, guiada únicamente por el llanto, sus pies golpeando el asfalto mientras se dirigía hacia un lugar que no reconocía conscientemente. Pero había algo en ella, un impulso que la empujaba hacia adelante, una urgencia de acabar con todo, de encontrar el origen de aquel tormento. Las calles de Tokio, normalmente abarrotadas de vida, estaban desiertas a esa hora. Yumi atravesó la ciudad como un fantasma, sin ser vista ni escuchada, hasta que llegó a un pequeño parque que había olvidado hacía mucho tiempo. Este lugar, en el borde de su memoria, había sido una vez un santuario para ella y su familia. Pero ahora, bajo la pálida luz de la luna, el parque parecía otro mundo,
uno donde las sombras se alargaban de manera antinatural y el aire estaba cargado con una presencia que la hizo estremecer. Allí, en medio del parque, vio una figura encorvada. Era una mujer, vestida con un kimono blanco que estaba manchado de tierra y sangre seca. En sus brazos sostenía un bulto pequeño, envuelto en telas harapientas, y su cabello oscuro caía sobre su rostro como un velo. Yumi sintió que su corazón se detenía por un momento al reconocer lo que estaba viendo. Era Laobume. El espíritu alzó la cabeza lentamente, y Yumi pudo ver sus ojos vacíos, oscuros como el abismo. El llanto del bebé, que había llenado la cabeza de Yumi durante tantas noches, se intensificó hasta convertirse en un grito agudo e inhumano. Laobume extendió sus brazos, ofreciéndole el bulto que llevaba consigo. Yumi retrocedió instintivamente, pero sus pies se encontraron atrapados en el suelo, como si estuviera encadenada por una fuerza invisible. El espíritu se acercó, su figura deslizándose sin esfuerzo sobre el suelo, y dejó caer el bulto a los pies de Yumi. Con un temblor en sus manos, Yumi se obligó a mirar hacia abajo. Era un bebé, pequeño y frágil, pero su rostro estaba cubierto por una máscara de dolor. Los ojos cerrados, la boca abierta en un grito silencioso. La piel del bebé estaba pálida y fría, pero lo más aterrador era la sensación de vacío, de ausencia de vida. Yumi sintió que su alma era arrastrada hacia un abismo insondable, donde no existía el calor ni la esperanza, solo el interminable lamento de la desesperación. Laobume habló entonces, su voz un susurro helado que resonó en el vacío de la noche. Encuentra a mi hijo, libéralo, o tu destino será el mismo que el mío. Yumi se arrodilló, su mente desmoronándose bajo el peso de lo que estaba viendo. No podía moverse, no podía pensar. Solo podía sentir el terror creciendo, estrangulando cada partícula de su ser. Laobume se quedó allí, inmóvil, observando con sus ojos vacíos. Y entonces, Yumi lo entendió. El espíritu no solo estaba buscando a su hijo, sino que también quería arrastrarla al mismo destino trágico. Laobume estaba condenada a vagar eternamente, atrapada entre la vida y la muerte, y ahora, Yumi también lo estaría. Con un grito desgarrador, Yumi se obligó a levantarse, sabiendo que no podía escapar. Sabía que estaba destinada a este destino desde el momento en que había escuchado el llanto. Con un último vistazo hacia Laobume y el bebé muerto, Yumi comenzó a correr, sus pies descalzos golpeando el suelo mientras huía a través del parque y hacia la ciudad, pero Laobume no estaba lejos. La sensación de su presencia la siguió, el llanto del bebé perforando su mente como un cuchillo afilado. Yumi corrió y corrió, sus pulmones quemando por el esfuerzo, pero la distancia entre ella y el espíritu nunca disminuyó. Estaba atrapada en un ciclo sin fin, perseguida por un horror que no podía comprender ni detener. Finalmente, Yumi se encontró de nuevo frente a su propio apartamento. El edificio parecía grotesco bajo la luz de la luna, como si estuviera distorsionado por la misma maldición que la perseguía. Con las últimas fuerzas que le quedaban, subió las escaleras tambaleándose, esperando encontrar refugio en el único lugar que conocía, pero cuando abrió la puerta de su apartamento, su corazón se detuvo. Allí, en el centro de su pequeña sala de estar, estaba Laobume, esperando, con el mismo bebé muerto en sus brazos. La habitación estaba sumida en una oscuridad antinatural, y el aire estaba helado, tan frío que Yumi sintió que su piel se agrietaba al contacto. Laobume dio un paso hacia ella, y Yumi supo que había llegado el final. No había escapatoria, no había salvación. Solo había muerte. Con lágrimas corriendo por su rostro, Yumi extendió las manos hacia el bebé, sabiendo que este era su destino. Laobume colocó al niño en sus brazos, y en ese momento, todo el dolor y la desesperación que el espíritu había sentido durante siglos se trasladó a Yumi. Fue como si un manto de oscuridad la envolviera, arrastrándola hacia las profundidades de la locura. El último sonido que Yumi escuchó antes de que todo se desvaneciera fue el llanto del bebé, que ahora provenía de su propia garganta. El sonido era tan inhumano, tan desgarrador, que incluso las paredes del edificio comenzaron a temblar. Y entonces, en un estallido de dolor puro, Yumi dejó de existir. Cuando la policía fue llamada al apartamento de Yumi, encontraron la puerta abierta de par en par y un silencio que parecía haber devorado el espacio. Al entrar, los oficiales sintieron un frío antinatural, una presencia que les erizó la piel.
Recorrieron las habitaciones con cautela, pero no encontraron a nadie, solo la estatuilla de Hish rota en el suelo. El apartamento estaba desordenado, como si hubiera habido una lucha. Pero no había señales de Yumi, ni de ningún otro ser humano. Lo único que encontraron fue un pequeño kimono de bebé, doblado cuidadosamente sobre la cama, con una mancha de sangre que aún no se había secado. Al salir, uno de los oficiales sintió algo extraño, como si el aire estuviera cargado con una energía oscura. Se giró hacia la sala de estar una última vez y, por un breve segundo, creyó escuchar el llanto de un bebé, débil y distante, como si proviniera desde lo más profundo del abismo. Los oficiales cerraron la puerta, dejando el apartamento en silencio. Pero el llanto continuó, en un rincón del mundo donde el dolor y la desesperación nunca cesan, porque la Ugume había encontrado una nueva víctima, y el ciclo continuaría, atrapando a cualquiera lo suficientemente desafortunado para escuchar su llamado. Tomoko nunca había creído en fantasmas. La lógica y la razón eran su escudo contra el mundo irracional. Pero la primera vez que vio la cara en la pared de su nueva casa, una expresión distorsionada por el dolor y el sufrimiento, sintió algo que nunca había sentido antes. Algo que se le coló por debajo de la piel, se enredó en sus entrañas y plantó una semilla de terror que germinó rápidamente, porque esa cara, deformada y agonizante, no estaba allí el día anterior. Y lo peor de todo, parecía estar mirándola directamente a ella. El pueblo de Ibaizumi siempre había sido un lugar tranquilo, donde las estaciones cambiaban con una previsibilidad casi tediosa. Los inviernos eran fríos, los veranos húmedos, y la vida transcurría con una calma casi hipnótica. Sin embargo, había un rincón en este pequeño pueblo que estaba marcado por una historia oscura, un lugar que los lugareños evitaban a toda costa y del que hablaban solo en susurros. Se trataba de una vieja casa de campo, situada en las afueras del pueblo, abandonada durante años y envuelta en una niebla de rumores y leyendas. Para Tomoko Takahashi, una joven profesora de historia que acababa de mudarse a Ibaizumi en busca de un nuevo comienzo, esas historias no eran más que supercherías. Había escuchado a los ancianos del pueblo murmurar sobre la casa, sobre los extraños sucesos que habían ahuyentado a sus antiguos propietarios, pero lo había desestimado como meras fantasías de un pueblo que no tenía nada mejor que hacer. Para ella, la casa era simplemente una oportunidad. Su bajo precio, resultado de su sombría reputación, la hacía perfecta para alguien con su modesto salario. El primer día que visitó la casa, sintió un escalofrío que no pudo explicar. Las ventanas, ennegrecidas por el tiempo, reflejaban la luz de un sol apagado que apenas penetraba el espeso dosel de árboles que rodeaba la propiedad. Las paredes exteriores estaban cubiertas de musgo y grietas, como si la naturaleza estuviera reclamando lentamente lo que alguna vez fue suyo. Sin embargo, Tomoko decidió ignorar su malestar inicial. Los crujidos del suelo bajo sus pies, el viento que gemía a través de las vigas, todo eso era natural en una casa tan vieja, se dijo. Y después de todo, no había venido aquí precisamente para enfrentar sus miedos y comenzar de nuevo. El primer mes en la casa fue relativamente tranquilo. Aparte de algunos ruidos nocturnos que atribuyó a la madera envejecida y al viento, no había experimentado nada fuera de lo común. De día, la casa tenía un aire casi acogedor. La luz del sol filtrándose a través de las cortinas polvorientas le daba un toque cálido. Tomoko había comenzado a decorar, trayendo nuevos muebles, colocando plantas en las ventanas y colgando cuadros en las paredes, intentando borrar cualquier rastro del pasado. Pero fue durante la segunda semana de noviembre cuando las cosas empezaron a cambiar. Esa mañana de noviembre había sido como cualquier otra. Tomoko se despertó temprano, preparó café y se sentó en su mesa de la cocina, disfrutando de la tranquilidad que solo una casa vieja en el campo podía ofrecer. Después de un largo día en la escuela, se sintió aliviada al regresar a su refugio, lejos de las miradas curiosas de los lugareños que aún la consideraban una extraña. El frío del otoño comenzaba a asentarse, y había encendido la pequeña chimenea en la sala de estar para mantener el frío a raya. Esa noche, mientras leía un libro frente al fuego, notó algo en la pared opuesta a la chimenea. Al principio, pensó que era un juego de luces y sombras, pero cuanto más lo miraba, más clara se hacía la figura. Era un rostro, sutil al principio, pero inconfundible.
La pared de yeso parecía haber capturado una expresión de terror congelada en el tiempo. Tomoko se acercó lentamente, incapaz de apartar la vista. La cara, aunque borrosa, estaba allí. Parecía que la boca estaba abierta en un grito de angustia, los ojos desorbitados en un sufrimiento eterno. «Es solo una mancha», se dijo a sí misma, tratando de sonar convincente. Con el pulso acelerado, se acercó y tocó la pared. El yeso estaba frío, más frío de lo que debería estar en una casa calentada por una chimenea. La textura era rugosa, casi como si la piel de esa cara estuviera hecha de carne y no de piedra. Se apartó rápidamente, sintiendo un repentino impulso de salir de la habitación. Decidió ignorarlo, intentando convencerse de que era solo el cansancio jugando trucos en su mente. Pero esa noche, no pudo dejar de pensar en ese rostro y en la forma en que parecía mirarla, como si le suplicara algo que no podía comprender. A la mañana siguiente, Tomoko se levantó con la firme decisión de no dejar que el miedo irracional la dominara. Sin embargo, cuando entró en la sala de estar, la cara ya no estaba allí. En su lugar, la pared parecía lisa, inofensiva, como siempre había sido. Trató de reírse de sí misma, de lo tonta que había sido al dejarse llevar por una ilusión óptica. Pero esa noche, apareció una nueva cara. Esta vez, en la pared de su habitación, no era la misma cara que había visto la noche anterior. Esta era diferente, más nítida, con una expresión que mezclaba desesperación y rabia. La mirada de los ojos esculpidos en la pared la seguía por la habitación, una sensación de pesadez en el aire que hacía difícil respirar. Tomoko sintió cómo su corazón comenzaba a martillar en su pecho mientras un frío sudor le recorría la espalda. Trató de alejarse, pero era como si la cara la retuviera en su lugar. Algo en lo profundo de esos ojos la hacía sentir que estaba siendo observada por algo más que una simple ilusión. Decidió llamar a un amigo, Kenji, quien también era profesor en la escuela, para que la visitara al día siguiente. Kenji era un escéptico empedernido, y Tomoko esperaba que él pudiera racionalizar lo que estaba sucediendo y tranquilizarla. Cuando Kenji llegó y escuchó la historia, sonrió de manera tranquilizadora. «Seguramente es solo una combinación de humedad en las paredes y tu imaginación», dijo, con un tono que dejaba claro que no estaba preocupado en absoluto. Juntos revisaron la casa, pero para cuando llegaron a la habitación, la cara había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Kenji le ofreció quedarse esa noche, pero Tomoko, en un intento de recuperar su control, insistió en que estaba bien. Sin embargo, esa noche, otra cara apareció. Esta vez en la cocina, justo sobre el fregadero. Era una figura distorsionada, los rasgos faciales estirados como si estuviera gritando en un sufrimiento interminable. El terror en los ojos de la figura era tan palpable que Tomoko sintió un nudo en el estómago. Intentó evitarlo, pero cada vez que apartaba la vista, sentía la presencia de esos ojos en su nuca. El miedo se enroscaba en su interior, llenando cada rincón de su mente con una ansiedad que no podía sacudirse. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla viviente. Cada noche, nuevas caras aparecían en las paredes de su casa, cada una más detallada y grotesca que la anterior. Algunas lloraban, otras parecían reírse de ella con una sonrisa macabra. Peor aún, cada vez que tocaba la pared, la textura parecía cambiar, volviéndose más blanda, casi como si estuviera tocando carne humana. Tomoko empezó a perder el sueño. Las ojeras oscuras se formaron debajo de sus ojos, y la paranoia se apoderó de ella. Sentía que las caras estaban tratando de decirle algo, pero no sabía qué. El horror de esas figuras comenzó a infiltrarse en su mente, invadiendo sus pensamientos durante el día. Dejó de salir de la casa y apenas comía. Se encerraba en la habitación más pequeña, una despensa, donde las paredes eran tan estrechas que no había espacio para que aparecieran las caras. Pero incluso allí, podía sentirlas, esperando, observándola. Una noche, agotada y al borde de la desesperación, decidió que debía hacer algo. Pensó en irse, en abandonar la casa, pero sabía que el miedo la seguiría a donde quiera que fuera. No podía simplemente huir. Entonces decidió investigar. Debía haber una explicación racional, algo que explicara por qué estaban ocurriendo estos fenómenos. Comenzó a buscar en los archivos del pueblo, en viejas bibliotecas y hablando con los ancianos que vivían allí desde hacía décadas.
Finalmente, encontró una pista. La casa había pertenecido a una familia adinerada que, según los rumores, había sido víctima de una tragedia. El padre de la familia, un hombre obsesionado con la alquimia y las artes oscuras, había realizado experimentos en su propia casa, buscando la inmortalidad. Nadie sabía exactamente qué había hecho, pero los resultados fueron catastróficos. Un incendio había arrasado la casa, y los cuerpos de la familia nunca fueron encontrados. Los vecinos aseguraban haber escuchado gritos desgarradores durante días después del incendio, provenientes de las ruinas de la casa. Pero cuando se acercaban, no encontraban nada, solo el silencio. Tomoko comprendió que esos gritos, esos rostros atormentados, no eran solo fruto de su imaginación. Eran las almas atrapadas en un limbo infernal, sin descanso, condenadas a revivir una y otra vez el horror de su destino. Y lo peor de todo, algo, o alguien, las había despertado. Quizás su llegada había sido el catalizador para que esos espíritus comenzaran a manifestarse. O tal vez, simplemente habían esperado el momento perfecto para reclamar otra alma, determinada a encontrar una solución. Tomoko decidió regresar a la casa esa misma noche. Tenía que enfrentarse a lo que había desatado, debía descubrir cómo liberar a esas almas y, de alguna manera, salvarse a sí misma. Armada con las pocas velas que había encontrado en un viejo cajón y un libro de rituales que había encontrado en la biblioteca local, se dirigió al sótano de la casa, el lugar donde, según los rumores, el padre de familia había realizado sus oscuros rituales. El sótano era un lugar frío y húmedo, con un hedor a tierra mojada y algo más, algo podrido y viejo, como carne descompuesta. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y telarañas, y el eco de sus pasos parecía multiplicarse, como si hubiera algo más moviéndose en las sombras. Tomoko encendió las velas, formando un círculo alrededor de un viejo símbolo grabado en el suelo. Era un símbolo que había visto en los viejos archivos, una marca de protección, o eso esperaba. Abrió el libro, sus manos temblando mientras pasaba las páginas hasta llegar al pasaje que hablaba de cómo apaciguar almas inquietas. Sabía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía, pero no tenía otra opción. Comenzó a recitar las palabras en voz baja, una lengua antigua y olvidada que resonaba en las paredes del sótano, como si el aire mismo se estuviera cargando de una energía oscura. Mientras lo hacía, sintió que la temperatura de la habitación caía en picado. Su aliento formaba nubes de vapor en el aire helado, y un sudor frío comenzó a formarse en su frente, y entonces, lo sintió, las paredes del sótano empezaron a cambiar. Rostros comenzaron a formarse en la piedra, uno tras otro, como si la propia casa estuviera llena de almas atrapadas, todas luchando por salir. Estas no eran las caras borrosas que había visto en las paredes de arriba. Eran nítidas, aterradoras en su realismo. Rostros de hombres, mujeres y niños que parecían suplicar, gritar y llorar. Y todos, absolutamente todos, la miraban a ella. Tomoko sintió un grito formarse en su garganta, pero no lo dejó salir. No podía perder el control ahora. Continuó recitando, sus ojos fijos en el libro, mientras el aire a su alrededor se llenaba de un murmullo ensordecedor, una cacofonía de voces superpuestas, todas gritando, llorando, riendo de una manera que helaba la sangre. De repente, sintió una mano invisible en su hombro. Era fría, helada como el hielo, y la presión que ejercía era tan intensa que la obligó a arrodillarse. Al levantar la vista, vio que la figura de un hombre, esculpida en la pared frente a ella, comenzaba a moverse, a salir de la piedra. El rostro del hombre estaba distorsionado por el sufrimiento, pero sus ojos eran lo peor. Estaban vacíos, huecos negros que parecían absorber la poca luz que quedaba en la habitación. La figura extendió su mano hacia ella, y Tomoko sintió como la oscuridad comenzaba a invadirla, como si estuviera siendo absorbida por un vacío infinito. Era como si su propia alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo, arrastrada hacia esas paredes malditas. Intentó resistir, pero sentía como su fuerza se desvanecía, como su conciencia se disolvía en un mar de voces y rostros. En su desesperación, gritó las últimas palabras del ritual, lanzando toda su voluntad en ese último esfuerzo por liberarse. La figura se detuvo, pero no retrocedió. Al contrario, la sonrisa en su rostro se amplió, convirtiéndose en una mueca grotesca de triunfo.
Las paredes temblaron, y el suelo bajo sus pies pareció abrirse, revelando una oscuridad aún más profunda, y entonces, todo quedó en silencio. Tomoko cayó al suelo, exhausta, su cuerpo temblando mientras luchaba por recuperar el aliento. Las caras en las paredes la observaban en silencio, sus expresiones ahora vacías, sin vida. Por un momento, pensó que lo había logrado, que había roto la maldición. Pero cuando intentó levantarse, sintió una presión en el pecho, un peso que no debería estar allí. Miró hacia abajo, y lo vio. En el suelo, justo debajo de ella, estaba su propio rostro. No en el reflejo de un espejo, sino en la piedra. Su expresión estaba congelada en un rictus de terror, sus ojos abiertos, pero vacíos, sin vida. Trató de gritar, pero su voz no salió. En ese momento, comprendió lo que había sucedido. No había liberado las almas atrapadas. Se había convertido en una de ellas. El sótano volvió a llenarse de murmullos, las caras en las paredes observándola, con una mezcla de pena y aceptación. Ahora, ella también formaba parte de la casa. Una más entre las muchas almas condenadas, atrapada para siempre en esa prisión de piedra y oscuridad. Con cada paso que Tomoko daba, sentía como su cuerpo se hacía más pesado, como si la piedra misma la estuviera absorbiendo. Cada vez que intentaba moverse, su imagen en la pared cambiaba, reflejando su lucha inútil. Finalmente, el peso fue demasiado, y cayó al suelo, sus ojos aún abiertos, pero su mente completamente atrapada en esa prisión eterna. En la quietud del sótano, las velas se apagaron una por una, dejando la habitación sumida en una oscuridad total. Afuera, la casa permaneció tan tranquila como siempre, el viento soplando suavemente a través de los árboles, como si nada hubiera pasado, pero en las paredes, en la piedra, las caras permanecieron. Y si alguien mirara con atención, podría ver una joven mujer con el rostro congelado en un grito de terror eterno. Una cara más, atrapada en las sombras de la casa de Ibaizumi, para siempre, y así, la casa esperó en silencio a su próximo visitante, a la próxima alma desprevenida que entrara en sus dominios, para añadir una cara más a sus malditas paredes.